Como digo en quechua, cada día hago mi tarea. En quechua se dice sapap unche wasi ruanaita ruani. Bien, voy a explicar cómo he formado esta oración y a partir de este ejemplo ustedes también pueden replicar y pueden formar nuevas oraciones. Vamos a empezar con la primera palabra que es sapap unche. Estoy seguro que muchas veces lo han escuchado esta palabra. Viene de dos palabras, que por un lado tenemos la palabra cada y la segunda palabra que tendríamos día. Bien, entonces cada día es sapap unche. Con la palabra sapa podemos formar, por ejemplo, sapawata, que sería cada año o todos los años. También podemos decir sapaquilla. Sapaquilla sería cada mes o todos los meses. Bien, gramaticalmente esta palabra sería un adverbio de tiempo. Un adverbio de tiempo, que los adverbios de tiempo pueden estar al inicio de la oración o al final de la oración, depende cómo tú quieres formar. Bien, yo podría decir wasi ruanaita sapap unchay ruane, de esa manera. Bien, vamos con la siguiente palabra que sería wasi ruanaita. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos una palabra compuesta que hasta aquí significaría, vamos a poner la tercera palabra, tarea o deberes, obligaciones, wasi ruana. Bien, entonces gramaticalmente pues sería aquí un sustantivo y los sustantivos van a ser complementos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos sufijos, que el primer sufijo sería la Y. Esta Y es gramaticalmente un adjetivo posesivo, ¿ya? Un adjetivo posesivo que traduciendo sería la palabra mi, ¿sí? Estoy diciendo mi tarea, ¿sí? Entonces, por eso es que ponemos esta Y, porque si yo omito esto, bien podría decir sapapunche wasi ruanata ruane, ¿no? Que traduciendo sería todos los días hago tareas. Pero si yo agrego esta Y, cambia el significado. Todos los días hago mi tarea. Bueno, importante entonces ese sufijo. Vamos con el siguiente sufijo que sería el sufijo ta. Gramaticalmente este es el complemento directo o también conocido como objeto directo, ¿no? Los verbos transitivos siempre tienen que tener un complemento directo y la palabra, el verbo ruay pues es un verbo transitivo y siempre va a tener un complemento directo. En otras palabras, cuando tú utilizas como verbo el verbo ruay, siempre, pero siempre tienes que poner un sufijo ta en el complemento, ¿no? En esta partecita donde estamos analizando. Bien, ahí tenemos el análisis del complemento. Es ruay, que sería el verbo hacer, hasta quisito, ¿no? Hasta quisito está la raíz del verbo, que sería del verbo hacer. Vamos a poner la cuarta palabra, que sería el verbo hacer. Bien, añadimos un sufijo y a través de este sufijo es que nos damos cuenta que el sujeto de la oración, es decir, que aquí tendría que estar el sujeto ñoca, ¿no? Antes de lo que es de sapa unche. Bien podemos poner el sujeto o bien podemos omitir, que no hay ningún problema, ¿sí? Porque a través de esta desinencia verbal es que podemos reconocer de quién estamos hablando en la oración. En castellano también se puede omitir, fácilmente puedo decir todos los días hago mi tarea. ¿De quién estamos hablando? De yo, ¿no? Yo hago todos los días mi trabajo. Entonces en quechua pasa lo mismo. Y para terminar, mostremos los tres elementos principales de una oración que siempre les recomiendo: el sujeto de la oración, el complemento de la oración y el verbo, ¿verdad? Entonces, ruani sería el verbo. Ahí tenemos el verbo. Sapap unchay wasi ruanaita
Hasta ahí sería el complemento. Y el sujeto de la oración, en este caso, está omitido. Bueno, y si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar ahí en los comentarios. Tu apoyo es importante, compartir este video, regalarnos un like, tal vez dejar comentarios, en fin. Y no se olviden que este sábado 5 de octubre estaré en la ciudad de Oruro. Ajina Kaspaja Yachakujuna, Tinkuna Kamakachun.